Escuchar a Jesús es uno de los ejercicios más interesantes que existen, no solamente desde el punto de vista espiritual, religioso, sino también desde el punto de vista filosófico. Ustedes saben que en la historia de la humanidad ha habido muchos maestros, muchos, gente que en algún momento se ha convertido en especie de líderes espirituales, líderes de moralidad, líderes de ética, en comunidades que han tenido muchos simpatizantes. Nosotros escuchamos, por ejemplo, la enseñanza de un hombre como Buda. Buda fue un maestro espiritual, tan así que hoy tiene millones de simpatizantes en el mundo que se llaman budistas. La religión hindú también tiene muchos de simpatizantes, muchos millones de simpatizantes que siguen su doctrina. Nosotros nos llamamos a nosotros mismos cristianos porque tenemos un maestro que no solamente pensamos que es un líder espiritual, filosófico, que también lo es, sino que es el mismísimo Hijo de Dios, nuestro Salvador. Pero hay una particularidad con las enseñanzas de Jesús, y es que llega un instante en que uno puede ser con Jesús cercano de diversas maneras. Uno con Jesús puede ser un simpatizante de su causa. Uno con Jesús puede ser una persona que admira su obra, un admirador de su obra. Uno con Jesús puede llegar a lo que utilizamos ahorita tanto, a empatizar, tener empatía con Él. Pero otra cosa con Jesús es ser discípulo suyo. Que alguien admire la obra de Jesús, que a alguien le guste la obra de Jesús, que alguien sintonice con la obra de Jesús, no significa que sea un discípulo de Jesús. Porque recuerden ustedes que a Jesús mucha gente lo seguía, pero no todos eran discípulos de Jesús. Seguir a Jesús no significa de por sí que ya uno es discípulo suyo. El discipulado tiene características, y son características que el mismo Jesús las pone. Porque, por ejemplo, dice el Evangelio de hoy que mucha gente acompañaba a Jesús. Los que seguían a Jesús eran muchos. Él, viendo toda esa multitud, se vuelve a ellos y les dice: miren, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser discípulo mío, hay condiciones para eso. Les dice: el que no pospone a su padre, a su madre, a su mujer y sus hijos, sus hermanos y hermanas, no puede ser discípulo mío. Digámoslo así, el que no pospone a su familia no puede ser discípulo mío. El que no se pospone a sí mismo no puede ser discípulo mío. Y dice: pero hay más. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo mío. El discipulado está condicionado. Y cuando uno escucha a Jesús, una postura de esas tan radical, cuando habla, por ejemplo, de la familia y dice: el que no pospone a su padre, a su madre, a su esposa, sus hijos, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Uno siempre tiene derecho a preguntarse: ¿qué es eso que Jesús está diciéndonos a nosotros? Porque uno podría tener la sensación como que al final, para ser discípulo de Jesús, uno tendría como que dejar tirada y dejar abandonada a la familia. Eso está lejos de la interpretación real. Porque Jesús nunca ha dicho que hay que llegar al desprecio o al abandono de la familia. Jesús lo que nos está diciendo a nosotros es que el valor que debe tener Él en el corazón de una persona tiene que ser semejante al valor que la familia tiene en el corazón de una persona. Es decir, si tienes por tu familia un amor de exclusividad, porque el amor esponsal y el amor familiar, yo siempre lo he dicho aquí, es un amor exclusivo. Exclusivo es que es solamente contigo. Exclusivo es que es siempre contigo. Exclusivo significa que es para siempre contigo.
Eso es exclusividad. Solo contigo. Cuando ya tú no eres solo contigo, cuando las cosas no son solamente contigo, se perdió la exclusividad y uno permitió que de alguna manera en el corazón hicieran invasión quienes no debieron haber nunca invadido, quienes no debieron haberse nunca metido. Jesús nos dice a nosotros: el amor que tú sientes por mí y mi seguimiento y tu seguimiento por mí debe ser tan exclusivo que en tu corazón no haya lugar, no haya cabida para ningún otro Dios, ningún otro que no sea sino yo. Hace varios meses atrás yo ponía este ejemplo que creo que vale la pena repetirlo para quienes lo escucharon y que lo escuchen por primera vez, quienes no. A mí una cosa que me ayuda muchísimo a entender un poquitico cómo todo este proceso de armar nuestra vida es el rompecabezas. Ese ejemplo ustedes me lo han escuchado alguna vez. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta armar rompecabezas, pero los rompecabezas esos que son complicados, que tienen 1000 piezas y más, de esos que uno se puede demorar días para poderlo armar. La característica del rompecabezas es que el rompecabezas, cada pieza tiene su propio lugar. Y usted no puede poner en un lugar equivocado la pieza esta del rompecabezas y porque no sabe dónde va, decide meterlo en otro a la fuerza, le hace presión para que quepa a la fuerza. Esos rompecabezas están hechos de una manera tal que ninguna pieza entra a la fuerza, todas entran precisas. La vida humana, la vida espiritual, la vida familiar, la estructura de la totalidad de lo que nosotros somos es un rompecabezas, donde cada uno tiene que saber cuáles son las piezas que encajan para armar su existencia, cuáles son las piezas de su familia, cuál es la pieza de su esposa o de su esposo, cuáles son las piezas de sus padres o de sus hijos, cuál es la pieza de Dios, cuál es la pieza de su trabajo. ¿Sabe cuándo a usted el rompecabezas se le desbarata o se le arma mal? Cuando usted pone la pieza de su papá y de su mamá donde va la mujer suya, o donde pone la pieza de su trabajo donde van los hijos suyos, o pone la pieza de su esposo donde va la pieza de Dios. Hay gente que tiene su rompecabezas mal armado porque está poniendo en lugares que no le corresponden lo que no debe ir ahí. Y siempre he sido un convencido de que cuando Dios llega a nuestra vida, Él no llega a disputar puestos. No disputa puestos. ¿Recuerdan el evangelio del domingo pasado? Donde se nos hablaba cómo Jesús, dándose cuenta de que había gente que pretendía ocupar los primeros puestos en la mesa, decían: ustedes no se preocupen por andar ocupando los primeros lugares. Y yo hace 8 días les decía a ustedes lo siguiente: uno en la vida no puede ponerse a pelear para ver si ocupa a la fuerza el puesto de alguien. Dios no disputa, Dios no pelea el primer puesto en el corazón de nadie, como que a la fuerza me tienes que meter ahí. Dios lo que dice es: dame el puesto que me corresponde. Yo no vengo a desplazar a los hijos tuyos. A mí el puesto de tus hijos no me interesa. Yo no vengo a desplazar el puesto de tu marido o de tu mujer. Yo no vengo a desplazar el puesto de tus padres. Yo no vengo a pelear puesto ajeno. Yo lo que quiero es que me pongas en el lugar que me corresponde y que no pongas a nadie en el lugar que es solamente mío. Porque ahí es donde la vida a uno se le descuaderna y entonces uno empieza a darle prioridades a muchas cosas. Que el trabajo me absorbe, que no puedo atender a mi familia. Tiene su rompecabezas mal armado. Que es que mis hijos ocupan todo mi tiempo y no puedo atender a mi esposo, no puedo estar con él. Tiene el rompecabezas mal armado. Que es que yo trabajo mucho, que no tengo tiempo para Dios.
tiene su rompecabezas mal armado. Y si tiene su rompecabezas mal armado, eso no tiene figura. Por eso hay vidas que no tienen figura. Por eso hay gente que tiene la vida desdibujada, porque lo único que han hecho es poner piezas a como caiga. Lo voy a armar como sea. Y hay gente que termina armando su vida como sea, como le salga. Y no se trata de eso. Porque Jesús no viene a ponerle a usted en la disyuntiva como que o es tu familia o soy yo. Alguna vez también puse yo este ejemplo aquí. Cuando ustedes intentan armar relaciones afectivas y entonces llega un momento en que, no sé, consiguen un esposo o una esposa que todavía es muy dependiente de su casa y algún día se le ocurre decirle, mira, o es tu mamá o soy yo. Una persona que ha entendido lo que significa armar un rompecabezas le dice, pues es mi mamá y eres tú. Porque ni tú eres mi mamá, ni ella eres tú. El amor que yo le doy a mi mamá es distinto al amor que yo te doy a ti. Tú no puedes compararte con mi mamá. ¿Saben dónde sí se puede exigir eso? Tomar decisiones. O es aquella que te conseguiste, o yo que soy tu esposa. Ahí sí no se puede responder las dos, porque solamente una casa en el rompecabezas, la otra parece, tiene incluso hasta la misma forma de la pieza, pero no tiene el mismo dibujo. Y ese rompecabezas termina mal armado. Porque ha resultado para nosotros tan difícil poder amar a Dios. Porque nosotros aún, creo, no le hemos dado el puesto que corresponde. Es más, ni siquiera tenemos a Dios ubicado en el lugar exacto en el que Él va, en el lugar exacto. Ese ejemplo del rompecabezas me gusta usarlo mucho porque creo que nos enseña muchas cosas. Imagínese que usted tiene ese rompecabezas ahí sobre la mesa de su casa, grandote, y quiere empezar a armarlo. ¿Por dónde empieza uno a armar el rompecabezas? Recuerdan que se los dije, lo empieza uno a armar por el marco, ¿cierto? Que son las piezas más fáciles. Y hay gente que empieza a armar su vida así, por el marco. Es decir, hay gente que empieza a armar su vida por lo accesorio. El marco es lo accesorio. ¿Saben dónde está el chiste del rompecabezas? La figura principal está en el centro. Y uno tiene que aprender a armar la vida desde el centro hacia afuera y no desde afuera hacia el centro. Uno tiene que pensar en el centro de nuestra vida. ¿Quién está? ¿Quién ocupa el centro de nuestra vida y no el marco de nuestra vida? Su trabajo es el marco. Eso no es el centro de su vida. Pasear es el marco. Ese no es el centro de su vida. Su propio yo, mi ego, decimos nosotros, mi intimidad, mi privacidad. ¿Cuántos de ustedes defienden eso? Es que tú no puedes invadir mi privacidad. ¿Cuál privacidad? Si usted ya se casó. Cuando uno se casa pierde la privacidad, hermano. La perdió, renunció a ella. Que es mi espacio, mi intimidad, mi vida privada. El que defiende tanto su vida privada y su intimidad tiene mucho para esconder. Y obviamente no quiere que lo pillen. Pero cuando uno es transparente, es transparente. Y el que es transparente no anda preocupado en qué momento le entra un mensaje al teléfono, en qué momento le marcan,
y qué fotos tiene guardadas y qué conversaciones tiene en WhatsApp. Pero si nosotros creemos que, lo más importante ahora es tener la casa donde meternos a vivir antes de casarnos, está armando el marco. Es que primero necesitamos tener con qué armar una fiesta. Estoy poniendo ejemplos que he escuchado. Eso es armar el marco. Es que yo siempre me he pensado que tiene que ser con estas características mi boda. Eso es el marco. Es que primero tenemos que estar estabilizados económicamente antes de tener nuestro primer hijo. Eso es el marco. Hermano, vea, su rompecabezas está mal armado. No se lo puedo decir de otra forma. Y eso descuaderna la vida. ¿Recuerdan cuando éramos pelados que cogíamos esos cuadernos y donde nos mandaban notas los maestros para que los papás no se dieran cuenta? ¿Qué hacía uno? Cogía la hoja y la arrancaba. Pero resulta que la hoja que uno arrancó había una tarea. Y uno después no sabe ese cuaderno cómo está armado. Eso es descuadernar la vida. Cuando uno no sabe después dónde va cada cosa, dónde va Dios. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿dónde está Dios? ¿Cuál es el puesto que Dios ocupa en su casa? Dios no quiere robarle nada, hermano. Dios no le quiere quitar tiempo al trabajo suyo. Dios no le quiere quitar tiempo a la familia suya. Dios no le quiere quitar tiempo a la vida suya. Dios lo que quiere es ocupar en el tiempo suyo el puesto que es de Él. No se lo quite, no se lo robe. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar que nosotros somos ladrones de las cosas de Dios? Porque el tiempo que es de Dios no se lo estamos dando a Él. No lo han dicho a veces de su casa, es que yo siento que le estoy robando tiempo a mi familia. No lo dicen. Así como uno le roba tiempo a tu familia, le roba tiempo a Dios. El tiempo que es de la familia es de la familia, el tiempo que es de Dios es de Dios, el tiempo que es del trabajo del trabajo, el tiempo que es de descansar es de descansar. Usted no debería estar contestando el teléfono celular cuando está descansando. Que no molesten. Que no molesten de la empresa, déjenlo descansar. Apague ese aparato. Disfrute con su casa. Si está orando, si está en misa, no deje que el teléfono lo saque a contestar. Aló. Es el tiempo de Dios. No le robe tiempo a Dios. Ponga cada cosa, ponga cada persona en su lugar. ¿O a ustedes les gustaría que en plena predicación a mí me suene el celular y diga, esperen un momentico, hermanos, aló? Es lo primero que dirían: este cura no nos respeta a nosotros. Y con razón lo tendrían que decir. Ah, no, pero yo sí, si me suena el teléfono, yo salgo volado. No, si vienen a misa, no contesten teléfono. No lo contesten. Es su tiempo para Dios, es Dios con usted, es su momento con Él. Hay momentos que son nuestros con Dios. Yo imagino que ustedes en su intimidad cierran la habitación porque no es el espacio para los hijos. Hay momentos en los cuales los hijos no deben entrar a la habitación de los papás. No deben entrar. Punto. Es el espacio de papá y de mamá. Es el momento de papá y de mamá. Así tampoco nadie debería interrumpir nuestra oración. Es el momento de esta persona con Dios. Es lo que es de Dios, lo que es de mi casa, lo que es de mi trabajo. Posponer no es abandonar. Posponer no es dejar tirada la casa. Posponer es adecuar todo de tal manera que Dios ocupe desde el centro de nuestra vida todo aquello que le da forma y vida al rompecabezas de nuestra existencia. Ay, hermano, por favor, y búsquele la ubicación a Dios en el rompecabezas de su vida. Búsquelo. Porque ustedes saben que un rompecabezas que le falta una sola piececita
Uno dice, qué pesar, ni le hace falta una pieza al rompecabezas. Puede tener 2000 piezas, pero si falta una, el hueco se ve. Y el que llega dice, a tu rompecabezas le hace falta un pedacito. Y uno dice, ay sí, mi hija se me perdió, no sé dónde lo dejé. Que le puede pasar a alguna persona, a tu vida le hace falta a Dios. Ay sí, hermano, yo no sé dónde lo dejé. ¿No sabe dónde lo dejó? Pues búsquelo, que ahí está, y quiere venir a ocupar el espacio que es solamente de Él. No deje que el marido suyo ni la mujer suya ocupe el puesto de Dios. Pero no ponga tampoco a Dios en el puesto de su familia, porque Dios no quiere ese puesto. Él viene a ocupar el suyo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie y renovamos ahora juntos la fe.